ese poder santo. El Espíritu Santo de Dios, la presencia del Espíritu de Dios en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Qué maravillosa esa presencia de Dios, aleluya, cuando estamos delante de su presencia, como nos hace tiritar el Señor, como nos hace temblar, aleluya, su nombre, la gloria, su nombre, la gloria, su nombre, la gloria. Oh, alábele, alábele en esta hora, pueblo de Dios, alabe. Alabe el nombre del Señor Jesús, alabe el nombre del Señor Jesús, aleluya. Qué maravilloso es aquello, Padre Celestial. Qué maravilloso es su nombre, Señor Jesús, aleluya. Qué maravilloso es su nombre, Señor Jesús, aleluya, aleluya. Gracias, 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 Señor Jesús, gracias. Sánenos, Señor Jesús, sánenos, Señor Jesús, aleluya. Aleluya, gracias Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya. Aleluya, gracias Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. Aquí está el Dios Todopoderoso, el que obra sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones. Aleluya. Oh, el que nos levanta el lodo cenagoso, el cielo profundo, del lugar de pantano. Aquí está el Dios Todopoderoso, aleluya, que se llama Jesús. Ha sido invocado el nombre del Señor Jesús en esta tarde. Por lo tanto, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Gracias, gracias, mi Señor Jesús, por su amor, su misericordia. En esta tarde, en el nombre del Señor Jesús, qué maravilloso es, aleluya, maravilloso es. Aleluya, en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, aleluya. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria, aleluya, aleluya. Mi hermano Leonardo, amén. Lo dejo para que hable la palabra de Dios. Gracias, hermano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Eterno, por darnos este momento una vez más. Aquí estoy luchando conmigo mismo, sabiendo que tres estudios aquí que aquí vamos a ver cuál es el que realmente nos va a dar el Señor. Es bueno también tener un poquito en claro, hermanos, lo que necesitamos con referente a nuestra manera de vivir. Entonces creo que es bueno considerar que examinemos un poquito lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 4. Libro de Efesios en el capítulo 4. Este capítulo 4 del libro de Efesios, hermano, nos ayuda también a tener una conducta, ¿cierto?, delante de la presencia de nuestro Dios, que es bueno también de tener en consideración porque nosotros que hemos vivido dentro de un evangelio por mucho tiempo, hay muchas cosas que de repente empiezan a aparecer en uno, en todos nosotros. Yo no me excluyo de ello, al contrario. Creo que parte de este manual, ¿cierto?, que para todos nosotros siempre el Señor nos está hablando. Del versículo 1 en adelante vamos a considerar todo este capítulo 4 del libro de Efesios. La verdad que tiene 32 versículos y nos va a ayudar también para tener un poquito de memoria de nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro comportamiento, todo lo que el Señor pide de nosotros, ¿cierto? Así que le vamos a dar lectura a los primeros 3 versículos. Amén. Del verso 1 al verso 3. Y lo haremos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice el apóstol Pablo, dice: yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. El libro de los Efesios, hermano, el apóstol Pablo se lo escribió cuando él estaba en prisión. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, del verso 27, si lo tiene ahí la hermana Sandra, tiene la Biblia a mano, vamos a ir viendo de dónde sale este libro, ¿cierto? Este fue escrita a la epístola de la prisión, en Hechos 20, 27, que dice, hermana Sandra, si usted me puede. Sí, amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No he reunido a Ahora, anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sí? porque no he rehuido, dice el Sí. apóstol Pablo, dice: no he renunciado, o yo no he callado, no he dejado de dar el consejo de Dios. Dice, por tanto, yo protesto, a ver, dice anteriormente, dice que estaba en el, aquí el apóstol Pablo es cuando se despide, de cuando el apóstol Pablo estaba en Efesios, aquí él se despide a los ancianos, por eso él escribe esta carta, porque él estaba preso y él dice que él no ha rehusado, y dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo tenía un cierto cuidado con todos los hermanos, tanto los romanos, tanto en el libro aquí en el libro de los Efesios, lo que él está diciendo de que tengan cuidado, guárdense, cuídense, ¿cierto? Sobre todo de esta manera, dice, de la manera de vivir, por eso dice: yo preso, o sea, preso en el sentido de que os ruego que andéis como es digno de la vocación. Él pone cuidado para que los santos, los responsables de lo que él habían entregado a cuidado de guiar al pueblo, ¿cierto? De guiar a la iglesia. Él le decía estas palabras, dice, que, que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Nosotros fuimos llamados para entregar un mensaje, para llevar a, a los a los que no conocen al Señor a un plan de salvación, a guiarlos para que ellos sean salvos, para que puedan recibir la herencia, ¿cierto? Dice: con toda humildad y mansedumbre, no usando el Evangelio como hay algunos que ocupan muchas veces el Evangelio como para insultar. No sé si le ha pasado a ustedes que realmente han habido algunos que discuten con el Evangelio y prácticamente casi condenan a muchos, ¿cierto? Porque no lo aceptan. Si tú no te bautizas y si tú no recibes al Señor, vaya a condenarte, prácticamente vaya a morirte eternamente, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros entreguemos un mensaje, dice, como de la misma manera como lo enseñó el Señor, con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Eso es lo más difícil que hoy en día dentro de nosotros puede haber. Difícilmente, si alguien nos hace daño o alguien dice algo inofensivo, difícilmente poder perdonar, porque tenemos por naturaleza, por formación propia de como ser humano, nosotros, el que no la hace la paga, ¿cierto? Nunca vamos a veces, si este me ofendió, yo no lo perdono. Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tener, primero, soportar, primero, y después, segundo, tener paciencia. Eso es lo que más cuesta, sobre todo dentro de la iglesia. Algunos ministros, por ejemplo, que no tienen la capacidad de soportar a algunos. Nosotros mismos a veces, uno a veces con la forma de ser, de repente a veces uno tiende de repente a ser un poquito soberbio, y hay algunos hermanos que les cuesta, ¿me entiende? De tener esa facultad de poder perdonar o ser paciente.
En una oportunidad el Señor Jesucristo confronta a dos discípulos y les dice a ellos, soportados, dice. Es difícil. Siempre hemos tocado este tema porque convivir dentro de la iglesia con lo uno con lo otro cuesta a veces, porque a veces cualquier cosa que pueda suceder ahí es un tema como para discordia, de enojo, puede de repente en algún momento molestarse uno porque a veces uno mismo, de repente uno no tiene el cuidado de conversar con alguien, decirle algo, mira, esto está así, o esto está... Me pasó hace poco. Estuve conversando con un hermano que es de allá allá del lugar del sur, donde hay mucho marisco, para allá, ¿cómo se llama? Lota. Jorge, hermano Jorge. Y él puso un texto que estaba mal puesto. Entonces, una de las cosas que uno tiene que poner cuidado siempre es decirle a los hermanos cuando algo está mal hecho. Entonces, uno pone cuidado de decirle algo, escribirle, decirle, hermano, sabe que esto es lo que escribió, no está dentro de lo que le está escrito mal. Entonces, si uno entra muy brusco, de repente el hermano lo puede recepcionar mal, que uno lo está atacando. Entonces, en el Evangelio hoy en día existe eso, de que hoy en día cuando a veces uno habla o a veces uno le aconseja, hay algunos que de repente se molestan. Entonces, pero el Señor dice, a través de Pablo, dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mire qué importante cómo esta introducción que nos hace el apóstol Pablo en este libro de los Efesios, cómo le indica a los de ese lugar que se manejen con cuidado, que tengan paz, que tengan amor, que tengan paciencia, que tengan, que se soporten. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra dice el verso 4, un cuerpo y un espíritu, en un cuerpo y en un espíritu como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí ahí nos habla y después dice que hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios de Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos, en todo. O sea, ¿por qué? Porque Él dice que aquí hay un Dios que está en todo, que por la misma, dice, en un espíritu, porque el Señor puso un solo espíritu para unir este cuerpo. Y a él, al mismo Señor no le fue muy fácil, porque imagínense que cuando el Señor llamó a los 12, todos tenían carácter distinto, unos más explosivos, otros más pasivos. Tenemos el caso de Pedro en el momento cuando llegó la multitud de noche a tomar los detenidos, ¿cierto? Lo primero que saca una espada y corta la oreja de uno, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Pedro? Pedro, déjalo porque esto no es con espada. No, esto no es, si fuera por defenderme, dice el Señor, yo pediría, dice, vendría una legión de ángeles, pero es necesario que esto acontezca. A veces los conflictos dentro de la iglesia son necesarios porque de repente ahí es donde es probada la fortaleza en la unidad, hermano. Cuando hay conflicto también dentro del hogar, también somos, ya lo creo que una oportunidad lo hice mención, también es probar la paciencia de nosotros. Ahí es donde a veces el enemigo influye muchas veces para arrebatarnos esta comunión que tenemos con Dios, esta tranquilidad y esta paz que muchas veces buscamos nosotros, ¿cierto? Y nos hace el enemigo de alguna manera, se introduce no por nosotros, sino que por terceros. Entonces se busca de alguna manera introducirse para quitar esa paz y esa tranquilidad, pero sin embargo, el Señor a través de Pablo dice que nosotros tenemos que tener paciencia, soportar. Yo creo que es difícil de poder soportar cuando se nos vienen encima ofensas, si alguien se levanta y empieza a ofenderlo de alguna manera. Pero dice que no debemos de olvidar que nosotros tenemos un Dios, un Padre, dice un Señor, que tenemos una misma esperanza, todos tenemos la misma esperanza. Yo sé que hay algunos gorditos, unos flacos, unos altos, unos chicos, feos, encachados, vemos de todo, pero Dios nos hizo todos uno solo, a un solo cuerpo.
Difícil cuesta convivir el uno con el otro. Pero dice, también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, en el verso 4. Somos llamados a una misma vocación, todos somos llamados. Hermana Sandra, hermana Verónica, hermana Elsa. Somos llamados para conformar un solo cuerpo, y esta unidad, hermana, y esto que Dios nos entrega a través de esta lectura, nosotros somos embajadores, ¿cierto?, de este reino, para traer esa paz a los hogares que hay muchos lugares donde, por ejemplo, se vive la discordia. Yo creo que muchos de ustedes, y quien habla también es testigo, como vemos nosotros dentro del sector o el círculo que nos rodea, hay muchos lugares que viven en discordia. Y uno se mira a sí mismo y uno le da gracias a Dios porque uno tiene una paz, uno vive de esa manera. Pero uno tiene que de alguna manera de hacer llegar esa paz, ser reconciliadores, ser pacificadores. Tanto así más aún entre nosotros mismos, que es lo que cuesta. Entonces dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Dios nos ha puesto a nosotros una gracia. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a escudriñar cuál es la gracia que Dios ha puesto en mí. ¿Cuál es el don que ha puesto Dios para hacer, para poder llevar, ¿cierto? De alguna manera, como decir, para poder llevar la fiesta en paz, por decir. Para poder tener comunión, o sea, ¿cómo lo puedo hacer yo para no tener conflicto, ¿cierto? Ya sea con el hermano, con la hermana, o con la familia, o con el trabajo, porque esto embarca todo, porque esto lo llena todo, hermano, todo lo que nos rodea a nosotros. Hay ciertas cosas, por ejemplo, que uno maneja, que es mejor, dice que cuando uno calla, me dice que es mejor no encender la llama. Uno se mantiene en silencio, no va a encender ¿cierto? No va a encender la discordia, no va a encender... Cuando esto se apacigüe, ya por ejemplo, encendió ahora la discordia, esperemos el día siguiente. Mire, ¿sabe qué? Yo ayer, ¿se acuerda que estuvimos conversando esto? Pero ya todo lo que se haya encendido, el día siguiente ya va a estar apaciguado, ya no se va a volver a encender, sino que va a haber un poquito más de tranquilidad para poder conversar con un poquito más de mansedumbre. Es por eso que a cada uno Dios le dio Él le da la gracia conforme a la medida del don de Dios. Dios nos dio esa capacidad para comprender nosotros, no llevar un conflicto. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es todo esto? Porque dice, subiendo al huerto llevó cautiva toda cautividad. Y dio dones al hombre, o sea, es todo lo que Dios, dice que toda cautividad Dios la encerró. Pero a nosotros nos dio dones, dice. Y eso de que subió, sino también de que ha descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esta escritura, el verso, que habla, dice que muchos los emplean aquí para señalar de que Dios dice que bajó al infierno. Pero cuando dice que Él descendió a las partes más bajas, habla el libro del Salmo, dice que Él descendió al vientre. Él descendió de lo alto, ¿cierto? Él vino a la tierra para entregarlo a nosotros cómo deberíamos vivir en este mundo de tinieblas, porque nosotros estábamos sumergidos en un mundo de oscuridad, donde no había luz, ni donde teníamos nosotros de qué manera poder sobrevivir ante ante conflicto, ante pleito, ante tanta aberración que había tanto. Es un verdadero infierno en el que vivíamos nosotros, porque esa es la verdad. Pero cuando uno conoce al Señor, dice que Él descendió a las partes más bajas, se hizo humilde, vino a nacer siendo Dios, imagínense que vino a ocupar un vientre. A eso se refiere este verso 11, ¿cierto? El verso 9. Y de eso que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mira, eso lo vamos a ver en el libro de el Salmo. Salmo 100. ¿Está por ahí, pastor? Sí, estoy aquí. Salmo. ¿Cuál salmo? El Señor descendió a la profundidad de la tierra. El Salmo 139, versículo 13. 139, 13. 139. Mire,
Porque dice, amén. Gracias, pastor. Mire, ¿qué dice el Salmo 139, verso 13, hermana Sandra? 139. Hermana Sandra, sí. Léalo, ¿no? Amén. Me hiciste en el vientre de mi madre. Eso no. Ujú. Sí, porque tú me formaste, Amén. ¿ves? Ahí dice, porque cuando habla dice, porque dice, ¿qué es lo que subió sino también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Cuando habla de la tierra, habla del vientre, hermano. Porque, mire, entretejido fui, dice, cada uno, mi embrión vieron que a ver, busquemos más bajito porque dice que entretejido fui. A ver, porque tú formaste mis entradas, vamos a leerlo bien. Te alabaré porque formidable y maravilloso son tus obras y estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Y no fue encubierto de ti mi cuerpo. Estoy leyendo el Salmo 139 en adelante, ¿cierto? Bien que en lo corto fui formado, dice. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ahí está, ¿ves? Amén. Fue entretejido en la tierra. Dice eso que subió, que sino también que se había descendido primero en las partes más bajas de la tierra. Fue entretejido. Dice, en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas estas cosas. Dice, cuando él fue formado, dice, ¿cierto? Y este texto, porque aquí en este capítulo, hermana, estas son cartas. Eso es lo que quiero tratar de decir, que cuando se lee esto, aquí, por razones de escritura, le pusieron versículos, a cada frase le pusieron un número, un versículo. Pero esta es una carta que está dirigida a los hermanos de Efesios, ¿cierto? Y él les señala esto que subió, sino que también fue el que descendió. O sea, el que ascendió es el mismo que descendió a las partes más bajas. El que descendió a lo mismo que también que subió, el mismo constituyó a unos apóstoles. Es el que descendió, dice, lo constituyó a unos apóstoles, dice a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de qué? De perfeccionar. O sea, el que descendió del cielo, ¿cierto? Vino y a constituir, ¿cierto? Por decirlo, un cuerpo constituido donde se pudiera conformar la iglesia. Entonces lo que le está diciendo a él, que no miren en poco, porque ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos que no consideraban, ¿cierto? Por ejemplo, los apóstoles, algunos que no podían entenderlo porque esto es una carta que está dirigida a los judíos. Acuérdense que los judíos tenían por orden un sacerdocio. Si ellos miraban, ¿cierto?, al sacerdote, a los levitas, qué sé yo, todos ellos que estaban ahí, a los que administraban en el templo. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo que el Señor, el que constituyó todo esto, dice, escogió a estos varones, a estos hombres. Dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto, ¿cierto?, está para edificación. Por eso cuando hay conflicto, a veces hay algunos hermanos que se molestan, por ejemplo, cuando se les predica, algunos piensan que se les está predicando, bueno, a veces hay algunos que predican al ojo, como dijo un hermano, un pastor hace tiempo atrás, uno de Pichilemu, me dijo, hay unos que predican al ojo, o predican a la carne. Por eso la escritura uno tiene que ir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y lo que tiene que haber aquí, si va a haber una corrección, si va a haber alguna palabra de aliento o una palabra de llamada de atención, tiene que ser con la palabra, pero con amor y mansedumbre. Lo que dice al principio, solícito en guardar el cuidado. Por eso le decía yo que cuando hablé con este varón de allá del sur, fui con mucho cuidado para decirle, para no sentir que él se fuera a ofender, porque a veces sucede que cuando hay enojo y cuando emplean la palabra,
hieren. Y como no saben poner la cura, dejan la herida abierta. Entonces, por eso hay muchos hermanos que se van, se ofenden. Por eso ponga cuidado, hermana, cuando le suceda esto, usted ponga los ojos en el Señor. Él es el único que nos la va a defraudar. Nosotros podemos de repente tener palabras que pueden herir. Podemos decir alguna palabra que pueda ofender. Pero sin embargo, siempre va a haber alguno que va a tener el don, ¿cierto? Va a tener la capacidad de guardar la unidad, ser pacificadores. Hay hermanos que les cuesta ser pacificadores, es difícil entender eso. ¿Para qué? Para fin de perfeccionar a los santos, para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Aquí habla de varones, hombres y mujeres, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nuestro trabajo, nuestro deber como hijos de Dios. Hay muchos que hoy en día, no sé, yo creo que la hermana Sandra sabe, la hermana Verónica también, por la experiencia que ellas tienen, han visto que hay algunos que crecen espiritualmente, pero hay unos que siempre se mantienen ahí, les cuesta crecer. Siempre viven ahí, como, por decirlo así, marcando el paso. Y ahí es donde de repente uno... ¿ah? O unos bajan espiritualmente. También se desciende. Pero ahí es donde está la labor, por ejemplo, del que, el que logra ver, el que logra percibir esto, poder levantarlo. Y ahí es donde tiene que estar la gracia. Ahí es donde tiene que estar lo que dijo el apóstol Pablo, solícito. De tratar de levantarlo, de que ese hermano no caiga, porque cuando uno dice que cuando uno ayuda a un caído, dice que uno salva multitudes. Amén. Uno es llamado como pacificador, uno es llamado como unidad, uno es llamado para tener comunión el uno con el otro, ¿cierto? Hasta que todos, mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para llegar a conocer a Jesucristo, hermana, la verdad que nosotros tenemos que saber, nosotros conocernos a nosotros mismos primero. Antes de todo esto uno tiene que, yo me miro a mí mismo primero, cómo estoy, cómo llevo, cómo me presento, cómo predico, cómo hablo, cómo me comporto, cómo me presento delante del hermano. Para poder llegar a una perfección como la de Jesucristo hay que tener bastante conocimiento, uno tiene que buscar esa dirección. El Señor Jesucristo lo dijo él, en muchas palabras, lo dijo: yo os he dejado ejemplo en todo. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestro deber como hijo de Dios es mostrar el Evangelio a través incluso de nuestro comportamiento. Porque si yo tengo una actitud de santo aquí donde estoy aquí presente, y yo para afuera salgo y soy el demonio número uno, entonces no estoy dando buen testimonio. Entonces de eso yo voy a dar cuenta, de todo eso, entonces, pero sin embargo, el Señor nos está recordando que nosotros tengamos cuidado, cuídense, airado no pequé, ¿cierto? Y este capítulo, hermano, refleja de lo que el cristiano tiene que ser, porque tiene por título, la Biblia que tengo yo, que es la escoge, tiene por título y dice: la conducta al servicio del creyente. Mire, entonces este capítulo nos da una vida digna de la alta posición, o sea, una posición que aquí nos da unas recomendaciones que son bastante considerables dentro de esto, para que nosotros tengamos una forma de una vida digna de llevar este nombre. Y nosotros no nos olvidemos que somos embajadores de aquí en este mundo. Nosotros somos llamados por el Señor para predicar de muchas maneras. Y mire qué dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a la plenitud de Cristo. Entonces nosotros tenemos un trabajo más, yo creo que aquí estamos conversando entre nosotros que tenemos más experiencia, más años en esto. Esta es una conversación para nosotros que tenemos un poquito más de madurez, porque si bien es cierto, Dios va a demandar más de nosotros a medida que más conocemos, vamos a ir a demandar más.
Dice, y el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier tipo de viento de doctrina. O sea, nosotros guardamos, tenemos solícito un cuidado de manejarnos, de mantenernos siempre en este camino, considerando, ¿cierto?, el Evangelio. Difícilmente nosotros vamos a poder ser arrastrados a doctrinas erradas, por mano. Que venga Amén. alguien a decir, oye, no, si el Señor son dos, son tres, o sea, son una trinidad de dos, es difícil. Que alguien venga a decirle, no, si el Señor te perdona porque si el que pega no, si el Señor lo va a perdonar igual, no, hermano, hay que tener cuidado. El enemigo muchas veces también nos engaña a través de la misma escritura. Hay muchos evangelios, mucha doctrina de la prosperidad, ¿no? Que tú mientras más das y Dios más te va a prosperar. Y eso no es así. Entonces, ¿por qué razón? Porque nosotros vamos a tener una estatura de Cristo. Cuando uno logra dominar todos estos conflictos que se muestran aquí, que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que sobrepasar para llegar a la estatura de Cristo, ustedes tienen que aceptar el consejo, ¿cierto? Mirar a los ministros que sean buenos, ¿cierto? Y si hay alguno que está equivocado, tiene que ayudarlo para que este ministro tenga buen camino. Si hay alguno que ha caído, no pisotearlo más todavía, sino que levantarle y decir, hermano, si se levanta, pero no lo vuelva a hacer como el Señor lo dijo. Claro, compadre, para peinarlo. ¿Ah? Pa peinar. Lo vamos a peinar ahí, vamos a trasquilar. Entonces, pero todo esto, hermano, es ¿por qué razón? Porque Dios quiere que nosotros, a la altura que llevamos, lo que estamos aquí, que nosotros Dios nos va a demandar más. Hay muchos que necesitan de este consejo, hermano, y hay algunos que les cuesta entender. Por eso de repente se ven siempre envueltos en situaciones adversas, ya sea por cualquier motivo, de repente siempre tienen dificultad y les cuesta caminar, les cuesta entender, por ejemplo. Cuando tienen una dificultad, están pasando por una prueba, como se le llama. Ahora, no porque Dios lo esté sometiendo a ella, es necesario porque nosotros tiene que ser probada nuestra fe, nosotros, es lo que creemos, si nosotros decimos, amén, hermana. ¿Tú puedes durar una prueba año y año? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué razón? Ahora, si la lleva por ahí es porque no ha entendido todavía, pero no creo, hermana. Yo creo que, a ver, ¿Por qué es no que entiendo quién yo? ¿O Dios no entiende? ¿Qué? Yo no no, entiendo. es que, a ver, me cuesta creer, hermana, de que una persona tenga una prueba por siglo. O sea, toda la vida se metió a una prueba, No por siglo, año. no, pero por año. Es ¿Eh? que porque no ha entendido, por hermana. No Ahora, entendió. no, o más bien, ¿sabe qué es lo que debe ser, hermana? Es que porque a lo mejor su convicción todavía no está al 100%. Porque usted, por ejemplo, yo creo que a lo mejor por tiempo sorteamos nosotros, cuando éramos jóvenes, cuando recién estábamos caminando, sorteamos muchas dificultades y obstáculos, ¿cierto? Amén. Pero ahora a esta altura, por ejemplo, si usted estuviera pasando por una prueba de necesidad, usted sabe ya con la experiencia que tiene que el Señor siempre va a proveer, ¿cierto? Amén. Sí. Y yo no me voy a angustiar y no me voy a rebelar con eso, porque ya Amén. maduré, ya Amén. maduramos, ¿cierto? Ya Sí. sabemos que Dios va a proveer, Amén. pero el que está al lado no lo sabe y para él va a ser un tormento. Y va constantemente a vivir en ese mundo y no va a ver la bendición, pero sin embargo nosotros no. Y si hay una dolencia, hay una enfermedad, nosotros, bueno, vamos a tener que saber cargar porque este cuerpo es cuerpo humano, un cuerpo carnal, cuerpo pecado, que estamos viviendo en un mundo lleno de enfermedades, pues, hermano, y nosotros no podemos tocar alguna, de repente la vamos a tocar, Es vamos a soportable. tener, va a tener que soportarla, claro. La ayuda del Señor sí, Entonces, es soportable. Sí. claro que se hace soportable, pero es que hay algunos que abrazan la enfermedad, hermana, y viven con ella, y por tiempo la llevan y se sienten, y se lastiman, siempre No es vivan mi caso. lastimosos, Ya no es ¿me mi caso. entiendes? No, si el mío tampoco, si igual yo tengo dolencia, pues, yo también tengo mis problemas físicos, pero Claro. ¿sabes qué?
hermano, de repente no me doy ni cuenta ni me acuerdo, pues sé que la tengo, pero de repente me acuerdo, cuando me duele, está ahí, me acuerdo, está allá y todavía no le digo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero no miro eso porque uno va mirando más allá. No sé qué me va a preparar más adelante, pero he sabido soportar, por ejemplo, el engaño, la traición, la ofensa, la humillación, ¿me entiendes? Ya aprendí a vivir, ya, y si alguien habla de una forma sarcástica, yo lo dejo, hermano. No lo pesco ya, porque ya no tiene sentido ya. Amén. Si uno se quiere salirse de la prueba, no puede salirse. ¿Cómo? Si quiere alejarse de la prueba, salirse de la prueba, ¿puede uno? Es que usted no está sometida para estar esclava de un problema, pues, hermano. A ver, ¿qué le puedo decir yo? A ver, yo tenía problemas para hacerlo personal. Yo vivía amargado durante 27 años. Y yo vivía encerrado ya en esa angustia de 27 años. Pues. ¿Qué es lo que pasó? Cuando yo descubrí el engaño, ¿cierto? Me fui de ahí y me di cuenta que fui torpe. Pues, aquí estaba ahí todo el tiempo pegándome en la cabeza ahí en la puerta y dándome cuenta, por hermana. Sí, Pero pues Dios sí. tuvo que mostrármela y saber y enterarme de la situación y me fui. Y Dios inmediatamente, automáticamente, hermana, me fui después de 27 años. En 2 semanas el Señor me abre así las ventanas de bendición, hermano. En 2 semanas tengo una casa, pues, hermana, cuando yo había 27 años tratando de luchar por tener una. ¿Cuándo? Entonces ahí uno se da cuenta que uno de repente choca estando la puerta al lado, no, quiere pasar por la pared, ahí quiere entrar por ahí. Y uno se queda ahí soportando la humillación. Es que de repente si uno no despierta, de alguna manera Dios lo va a tener que sacar de ahí. Porque hay un clamor, ¿cierto? Y a veces le cuesta a uno entender de que Dios le da la salida. Nosotros no estamos llamados, por ejemplo, a ser esclavos de la humillación. Nosotros no somos llamados para vivir en la angustia. No. Si usted está viviendo en un lugar donde le están constantemente humillando, ¿qué hice yo cuando fui chico? Fui maltratado de maltrato infantil. A los 12 años me fui a la casa, chao. ¿Para qué me iba a quedar toda la vida que me siguieran pegando? Ya llegó un momento en que ya uno no aguanta más y se va, pues, man. Eso no es ser cobarde, sino que, ¿por qué tengo que ser yo víctima de un abuso, por ejemplo? Claro. ¿Entiendes? Y Dios a mí me dice que Él me ha llamado a paz y a libertad, entonces yo tengo que buscarla. Si yo a lo mejor me va a costar, yo digo, bueno, pero si tú vas conmigo, Señor, yo contigo lo tengo todo. Amén. Pero si yo voy a estar viviendo en una casa donde me van a estar tirando el plato encima, hermano, no. Yo lo viví por un tiempo. Yo le decirle que no fue fácil para mí, para mí fue difícil. Y creo que no voy a pecar en lo que voy a decir en esto, pero a mí una hermana me tiraba el plato encima para yo sentirme a la cabeza.